Muy buenas noches, alumnos. Estamos con todos los alumnos que están llevando el curso Manejo de Paciente Crítico. En esta ocasión vamos a desarrollar la clase teórica de síndrome coronario agudo, infarto de miocardio. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla, por favor. Me corroboran si es que se puede escuchar y se ve correctamente. ¿Qué tal? ¿Se escucha? Sí se ve, doctor, y sí también se escucha. Perfecto, muy bien. Vamos a desarrollar lo que es infarto agudo de miocardio, ¿cierto? Muy bien, esta es una patología que vamos a verla con relativa frecuencia en las guardias que hagamos, ¿no? A nivel hospitalario o en cualquier centro de atención médica donde estemos trabajando. Dado que muchos condicionantes, ¿no? La población, cada vez hay mayores índices de factores de riesgo, ¿no? Uno, obesidad, diabetes, gente que sufre de presión arterial y definitivamente cada vez más una proporción mayor de pacientes de la tercera edad, ¿no es cierto? Entonces, esta es una patología que vamos a ver durante el desarrollo de su internado, en el desarrollo de su residencia y dependiendo en mayor o menor medida de la especialidad que practique. Muy bien. Definir el infarto de miocardio es algo que se ha venido trabajando desde los años 50, la OMS, ¿no? El mundo médico ha venido tratando de cada vez, digamos, perfeccionar las definiciones de lo que es un infarto agudo de miocardio. En el 2018 hubo un consenso de expertos que se reunieron, tanto de la Sociedad Europea en Cardiología, y acá en este lado de América, la Sociedad la American Heart Association, ¿no? O Asociación Americana del Corazón, la Sociedad Americana de Cardiología, también hicieron sus documentos de consenso, de definición de expertos de lo que es el infarto de miocardio. Entonces, primer concepto que tenemos que tomar en consideración, ¿qué cosa es lesión o injuria miocárdica? Y eso se define fundamentalmente cuando hay una elevación de la troponina cardíaca, al menos un valor por encima del límite superior de referencia del percentil 99. ¿Qué significa el percentil 99? Significa las cifras dentro de normalidad que puede manejar de un grupo de 100 personas, pues 99, ¿no? O sea, cuando una persona tiene elevación en este marcador bioquímico de troponina, ¿no? Por encima de lo normal, meramente se llama eso, lesión miocárdica. Cuando esta elevación de esta troponina, ¿no? Cuando esta elevación y caída de la troponina sobre los niveles, sobre los niveles que se consideran normales, cuando esta elevación es secundaria a una lesión miocárdica donde hay evidencia de isquemia miocárdica aguda, por diferentes métodos, ¿no? A través de evidencia, a través de un criterio clínico, imagenológico, un criterio electrocardiográfico, etcétera, ¿no? Cuando la elevación de esas enzimas cardíacas se debe a una isquemia miocárdica aguda, esto se va a llamar infarto agudo de miocardio. ¿Por qué quiero precisar bien este concepto? Porque ustedes a lo largo de su desempeño durante su internado, durante su práctica médica, el recientado, sobre todo a nivel hospitalario, pues se hace un abuso y también sobreabuso de los estudios diagnósticos, entregos de las troponinas, ¿no? Prácticamente a todo el mundo le piden troponinas y muchas veces no se sabe interpretar adecuadamente y se está llamando infarto agudo de miocardio por el mero hecho de que un paciente podría tener una troponina por encima de los valores normales. ¿Ya? Muy bien. Criterios de daño miocárdico, o también conocido como lesión miocárdica, es la detección de la troponina por encima del percentil 99. Eso significa daño miocárdico, ¿no? Muy bien, obviamente este daño se considera que es agudo cuando hay un aumento o reducción de estos valores de troponina. Cuando decimos que es infarto de miocardio, la definición clínica de infarto de miocardio
se basa justamente en la presencia de un daño miocárdico agudo, ¿no? Pero que se detecta en el contexto de evidencia de isquemia miocárdica aguda. Muy bien. Entonces, primer mensaje, no toda elevación de las troponinas es sinónimo de un infarto agudo de miocardio. ¿Ya? Define sí una elevación de troponinas que hay un daño o lesión o injuria miocárdica, pero no necesariamente lo que conocemos como infarto agudo de miocardio. Es decir, hay diferentes condiciones como pueden ustedes ver acá, por ejemplo, una anemia severa, hipoxemia, hipotensión, ¿no? O un shock circulatorio, shock hemodinámico, un paciente con enfermedad renal, insuficiencia cardíaca, una taquicardia, una taquiarritmia, ¿no? Todas estas condiciones nos pueden llevar a elevación de troponinas, pero que no va a definir necesariamente infarto de miocardio. Cuando dentro de esta elevación se cumple el criterio de que hay una evidencia clínica de daño de miocardio por isquemia aguda, ¿no? Esto se llama infarto de miocardio. Creo que esto ya debe quedar claro. Muy bien. ¿Por qué? Porque, como ustedes pueden ver acá, diferentes causas de elevación de la troponina como consecuencia de daño miocárdico, miren. Varios diagnósticos vamos a encontrar, ¿no? Y inclusive hay listas más exhaustivas, ¿no? Entre ellos es pacientes críticos. O sea, un paciente crítico, independientemente que pueda ser por un problema cardiovascular o no, puede tener las troponinas elevadas. Y eso no va a significar que tiene un infarto. Muy bien. Entonces, la elevación patológica de los niveles de troponina se va a dar en una situación que, por ejemplo, puede la troponina siempre estar estable. O sea, por decir, el paciente tiene, lo normal es hasta 0,15, pues 0,015 nanogramos por decilitro, por decir así. Y el paciente tiene 0,30 y le hacen un segundo control 0,30 y un tercer control 0,30. O sea, el valor de la troponina está elevado, pero está estable. O sea, no sube ni baja. Eso puede significar daño miocárdico crónico. Por ejemplo, un paciente que tiene una cardiopatía estructural, frecuente en los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, ¿no? Y cuando no se sabe interpretar eso, ya se está pensando en interconsultar al cardiólogo porque el paciente renal crónico se le ocurrió tomarle las enzimas cardíacas y la encontró elevada. Y no están haciendo, digamos, un dosaje de una curva y van a darse cuenta que a veces el paciente tiene un nivel de troponinas elevado, pero en un mismo nivel. O sea, no hay, digamos, un ascenso y descenso de la troponina, no hay un comportamiento dinámico de esas troponinas. Esto no es infarto, pero sí puede significar un daño miocárdico crónico. Y en sí, en líneas generales, vamos a eso mencionarlo después, que es un indicador de mal pronóstico. Cuando hay, en cambio, un comportamiento más dinámico con un ascenso, descenso de la troponina, puede ser también por una situación que no haya un problema isquémico, ¿no? Hay un daño miocárdico que es agudo, pero no necesariamente por un problema isquémico. Insuficiencia cardíaca aguda, una miocarditis, pericarditis, etc. En cambio, cuando hay un ascenso y descenso de estas troponinas, ¿no? Donde hay evidencias de isquemia aguda, esto se llama un infarto. Y los infartos pueden ser de diferentes tipos. Hay 5 tipos de infartos que vamos a ver ahora. Pero en líneas generales, el de lejos, el más frecuente y el de mayor interés, digamos, de esta clase, es el que se produce como un fenómeno de placa, ¿no? de una trombosis a nivel coronario, que es el famoso infarto tipo 1. Pero también hay otro infarto que le sigue en frecuencia, que puede ser un infarto llamado también infarto tipo 2, donde hay un desequilibrio entre el aporte, digamos, de oxígeno, entre el aporte de perfusión al miocardio, cuando este es insuficiente para poder abastecer toda la demanda de oxígeno que tiene esa porción de tejido miocárdico, y se produce un infarto, pero no necesariamente porque ha habido un fenómeno de placa, ¿ya? Un fenómeno de rotura de una placa ateromatosa a nivel coronario. Muy bien. Entonces, estos son, en el consenso se ha definido, en el último consenso del infarto de miocardio, que en el 2018 se definió 5 tipos de infarto, ¿no? Los más importantes, tal vez el que más nos interese ahora, en el que vamos a intervenir, es en lo que se conoce como el fenómeno de placa, ¿no? Cuando hay un ateroma, cuando hay una ruptura o una obstrucción completa de una arteria coronaria. El tipo 2 es cuando hay un desbalance isquémico, ¿no?
donde la demanda es mucho mayor que el aporte, y eso produce obviamente un sufrimiento cardíaco, una isquemia miocárdica y también produce un infarto. Pero no ha existido un problema netamente de una obstrucción completa de una coronaria. Y después hay otros tipos de infartos, como la muerte súbita, los infartos que se relacionan con los procedimientos, ¿no? Como por ejemplo una angioplastía, la colocación de o los procedimientos quirúrgicos como una revascularización, un bypass coronario, ¿cierto? Donde cumplen ciertos requisitos. Entonces, fundamentalmente lo que quiero que se graben son estos dos tipos de infartos, que es lo que ustedes más van a ver en la práctica médica. El infarto tipo 1, que es un fenómeno de placa aterosclerótica que se erosiona, se rompe y por ende se forma un trombo que obstruye completamente el flujo coronario, o un problema de cuando este infarto es secundario a un problema que produce un desbalance isquémico, donde hay un poco aporte, que el aporte es insuficiente para poder satisfacer la demanda de ese tejido miocárdico. Muy bien. Entonces, nuevamente, infarto tipo 1, las troponinas están positivas y al menos uno de estos criterios, lo que nos habla de isquemia miocárdica, síntomas, dolor de pecho, opresión, disnea, dolor en el brazo, etcétera, las características clínicas de un infarto, de una isquemia miocárdica, cambios isquémicos en el electro, ¿no? La aparición de ondas Q, supraesnivel, infraesnivel, alteraciones en la onda T, etcétera, o evidencia ecocardiográfica ¿no? O imaginológica, ¿no? A través de una ecocardiografía, a través de una angiografía, etcétera, ¿no es cierto? Donde uno puede ver que ha habido efectivamente una área determinada que se ha infartado secundario a la obstrucción de una arteria coronaria. Este es el infarto tipo 1, como vemos acá, ¿no? Un fenómeno, se forma una placa ateromatosa que por diferentes motivos se erosiona y se obstruye. Perfecto, muy bien. Y el infarto tipo 2, que son los dos únicos que vamos a explicar en detalle, es la existencia de troponinas positivas que tienen un comportamiento dinámico de ascenso, ya un ascenso, está en una meseta y luego un descenso, y al menos uno de los criterios, que puede haber tenido síntomas de isquemia miocárdica, dolor de pecho, disnea, ¿no? Cambios isquémicos nuevos en el electrocardiograma, aparición de ondas Q, evidencia imaginológica, ¿no? A través de una ecocardiografía, a través de una perfusión, de una perfusión miocárdica, donde haya alteraciones, digamos, de la motilidad de las paredes o determinada área del corazón, que evidencian un patrón isquémico, ¿no? Pero que no obedecen a un fenómeno de obstrucción coronaria. Perfecto. Entonces eso ya está claro, ¿cierto? Muy bien. Entonces acá puede haber, acá por ejemplo, puede tener el paciente un problema de ateromas en las coronarias, pero no llega a obstruirse completamente. Entonces eso estrecha, digamos, disminuye el flujo, que el flujo es tan bajo que es excedido de lejos por la cantidad, la demanda que tiene ese miocardio, y ocurre el infarto, ¿no? O un espasmo de la coronaria, o una disección de la coronaria, pero no es un fenómeno de tipo arteriosclerótico, o un desequilibrio en líneas generales entre aporte y demanda, ¿no? En un caso de anemia aguda, shock, etc. Muy bien, porque hemos visto más de lo mismo. Entonces, recordar lo siguiente, en nuestro paciente crítico, la elevación de troponinas es frecuente en los pacientes que ingresan a la UCI y se asocia con un pronóstico adverso, independientemente de la enfermedad subyacente. Puede que no sea ni siquiera un problema de tipo coronario, ni siquiera cardíaco. Por otra cosa puede ser una sepsis, ¿no? Un shock séptico, puede ser una neumonía severa, puede ser una insuficiencia renal, etcétera, hipoxemia, etcétera. Pero el hecho de que suba las troponinas, ya de por sí, tenerlas elevadas significa que este paciente tiene un peor pronóstico que un paciente que no ha hecho esta elevación de estas troponinas, ¿no? Muy bien, lo mismo pasa, por ejemplo, cuando hacen un estudio en pacientes que han ingresado a emergencia con taquiarritmias, ¿no? O también en líneas generales este reporte que dice, ¿no? Troponina elevada en pacientes que no tienen síndrome coronario agudo, ¿no? Dice, los pacientes, la troponina elevada per se es un importante predictor de la mortalidad, ¿no? Independiente del diagnóstico que tenga el paciente. Muy bien. En resumen,
signos clínicos de infarto de miocardio, cambios en el electro, más elevación de troponinas, infarto, ¿no? Elevación de troponinas, ¿no? Pero que no evidencia no evidencia signos clínicos de isquemia, solamente se llama lesión miocárdica o daño miocárdico o también injuria miocárdica, ¿no? Entonces, el infarto agudo de miocardio como tal está en relación a clínica, electro y marcadores como la presencia de troponinas. Muy bien, hecho esta aclaración, vamos a entrar a lo que es el síndrome coronario agudo. Bien. Primero vamos a mencionar un mini casito. Camila Cabello. Sí, doctor. ¿Algún problema en la visualización de las imágenes, de lo que estoy hablando? ¿Se escucha bien? No, doctor, todo bien. Sí se escucha bien y sí Perfecto. se ve la presentación. Perfecto, continuamos. Muy bien. Entonces, vamos a este mini casito. El señor Fernández es un señor de 63 años, alto ejecutivo de ventas, de buena posición económica, es un diabético, también sufre de presión alta y era fumador, ¿no? Ya dejó hace 2 años, dejó de fumar, a los 60 años dejó de fumar porque estaba muy preocupado en su salud cardiovascular. Muy bien. Súbitamente, ¿no? Presenta, luego de subir las escaleras al segundo piso de su casa, tiene un dolor opresivo, torácico opresivo, 8 sobre 10, sudoración, náuseas, ¿no? Se siente y no sé, sigue el dolor persistente, hay 15, 20 minutos con el dolor. Entonces él se va a una sala de emergencia, rápidamente llega a la sala de emergencia y en el triaje se tiene como norma que todo paciente que viene con dolor torácico tiene que tener un electrocardiograma antes de los 10 minutos. Electrocardiograma hecho y sobre todo leído por un médico, que obviamente tiene que saber interpretar un electrocardiograma, ¿no? Muy bien, le toman su electro porque se tiene que tomar antes de los 10 minutos. Entonces, lo llaman al residente de primer año, que está un poquito flojo con los electros, y ve el electro y dice, a ver, acá está alto, sí, no tan normal esto, dice, ¿no? Y ese dolor, puede ser un infarto, ¿ah? Sí, pues, le vamos a pedir sus troponinas. Señor Fernández, le vamos a pedir sus troponinas para ver si tiene un infarto o no. El electro está medio dudoso, le dice, ¿no? Bueno, vamos no se puede ir a casa, se va a quedar acá en observación, va a estar en esta camilla esperando acá hasta que su resultado se debe salir más o menos en hora y media, es rápido, sale, no se preocupe. Muy bien. El señor Fernández se queda sentadito ahí esperando sus troponinas, porque el dolor le había disminuido un poco, ¿no? Muy bien. Y de repente el señor Fernández súbitamente, ¡pum!, colapsa, ¿no? Todo un escándalo ahí en la enfermera. El paciente se ha desmayado en una camilla, está esperando ahí en el tópico. Muy bien, va la doctora, lo ve, presión 70 sobre 40, al toque lo pasan a shock trauma, donde debió de estar desde un inicio, le ponen al monitor y ven esta arritmia, ¿no? Está con 212 de frecuencia cardíaca, es una taquiarritmia de complejos anchos, es una taquicardia, se llama ventricular, que es una de las taquicardias que pueden desgatillarse cuando hay un infarto más o menos extenso, ¿no? Un infarto de miocardio. Muy bien, entonces viene el emergenciólogo, lo veis, no, este es una taquiarritmia. ¿Cuánto está la presión? 70-40, ni hablar. Este es una taquiarritmia con compromiso hemodinámico, o sea, un infarto, tenemos que cardiovertirlo. Perfecto, lo cardiovierten, revierte a ritmo sinusal y le toman un electro. Después de toda cardioversión hay que tomar un electro para ver qué cosa ha condicionado esa taquiarritmia, y pueden ver acá una elevación del ST, acá está, miren, este es la línea isoeléctrica, elevación del ST en B2, B3, B4, B5, B6, acá en ABL y en 1, o sea, tiene anterolateral, lateral baja, lateral alta, o sea, tiene un infarto anterolateral extenso, ¿no? Y si ustedes retroceden acá rápidamente, tiene un supra en D1 y ABL, y el resto está normal, o sea, tenía un infarto lateral. Como no intervinieron nada, solamente atinaron a pedir las troponinas, y ningún estudio, si no tienes ninguna intervención, te va a liberar tu problema. Entonces,
se extendió ese infarto y hace un infarto no solamente lateral, sino ahora en la cara anterior, que es la porción más importante del corazón, donde está el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces tiene un infarto. Inmediatamente activan en la sala de cateterismo y el paciente va a cateterismo y hacen su cateterismo y encuentran que tiene un 90% de bloqueo de una de las principales arterias que irrigan la pared anterior, como es la descendente, la arteria descendente anterior, ¿no? Izquierda. Muy bien. Le hacen su cateterismo y le ponen su angioplastía y el paciente se recupera, ¿no es cierto? O sea, final feliz. Muy bien. Entonces, todo esto incluye, obviamente, el conocimiento de cómo manejar un síndrome coronario agudo de ST elevado, en este caso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Vamos a definir, clasificar qué es un Zika, hablar un poquito de la fisiopatología, en forma breve, el cuadro clínico, el diagnóstico y el tratamiento de esta condición. Muy bien. ¿Qué es un síndrome coronario agudo? Realmente un síndrome coronario es un grupo de entidades clínicas, ¿no? Que se dan secundario a una obstrucción parcial o total del flujo coronario, que esto a veces se debe a que un trombo, ¿no? Que es secundario a la rotura o oclusión de una placa ateromatosa, ¿no es cierto? Entonces, síndrome coronario agudo es el conjunto de entidades clínicas que son secundarias a la obstrucción parcial o total del flujo coronario debido a que un trombo ha sido, ¿no?, secundario a la rotura o erosión de una placa ateromatosa. Entonces tenemos acá, el paciente tiene una placa ateromatosa, desarrolla una clínica y desarrolla también unas alteraciones electrocardiográficas. Muy bien. Recordar las placas, uno puede tener su placa ateromatosa y estar, digamos, entre comillas, asintomático, ¿no? Y que la placa ateromatosa depende mucho de si es que es una placa vulnerable o es una placa estable, ¿no? La placa estable tiene una buena cubierta fibrosa, ¿no? Entonces está atrapado, el núcleo lipídico está atrapado ahí y es menos probable, no es imposible, pero menos probable que una placa estable se pueda fisurar y ocluir completamente y desgatillar un infarto que una placa, digamos, vulnerable, ¿no es cierto? Aparte que hay muchos factores de riesgo que van a condicionar que una placa se haga inestable, ¿no? Que una placa vulnerable se pueda fisurar, roturar, ¿no? Crisis hipertensivas, situaciones de uso de drogas, etcétera, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, cuando nosotros tenemos que el paciente reúne una serie de condiciones como alteraciones endoteliales, ¿no? Como factores de riesgo coronario. ¿Qué significa esto, factores de riesgo coronario? Que el paciente tiene condiciones que lo predisponen a lesionar las coronarias. Hipertensión arterial, diabetes mellitus, que sea fumador, obesidad, el sedentarismo, ¿no? La misma edad también, ¿no? El tipo de personalidad, etcétera. Son diferentes. Y todo esto lleva a alteraciones en el endotelio, que con el tiempo van, que tenga el colesterol alto también, ¿no es cierto? Todo esto predispone a que forme una placa ateromatosa y vulnerable, ¿no es cierto? Y en algún momento esa se rompe, se fisura, se rompe, y eso produce un fenómeno de agregación plaquetaria, ¿no? Se forma su trombo, ¿no? Se activan las plaquetas, hay un fenómeno también de vasoconstricción, como respuesta a una serie de mediadores inflamatorios que se dan en el momento, en el fenómeno de la erosión, la rotura de la placa, y hay un poco de vasoconstricción. O sea, aparte de que la luz se obstruye, se ocluye, hay un vasoconstricción y todo eso lleva a una reducción brusca del aporte de oxígeno miocárdico y desgatilla el síndrome coronario. Y ese síndrome coronario visto a través de un electrocardiograma podemos dividir en dos situaciones. Una de que este síndrome coronario agudo nos eleve el ST. Cuando eleva el ST, eso significa que el paciente ha hecho una obstrucción completa de la arteria coronaria y eso se llama un infarto agudo de miocardio, ¿no? O también conocemos como un síndrome coronario agudo ST elevado. Y cuando tenemos un paciente que no hace elevación del ST, pero hace otros signos, puede hacerlos como que no también, de isquemia miocárdica, ¿no? Como por ejemplo alteraciones en infradesniveles del ST, no hace un supradesnivel, no se eleva, sino al contrario, se desciende el ST, ¿no? O puede hacer una alteración en la onda T, que se aplane la onda T, o se negativice la onda T, ¿no? ¿No? Puede hacer dos cosas. Puede hacer un cuadro que se llama angina inestable,
o puede ser un cuadro de infarto agudo sin elevación del ST. Todo va a depender de que si se produzca una elevación, ¿no? O una movilización de estas enzimas miocárdicas, enzimas cardíacas, como son la troponina. Si el paciente tiene la troponina positiva, ¿no? Entonces será un infarto sin elevación del ST. Si tiene la troponina, digamos, negativa, aún teniendo los cambios electrocardiográficos como infradesnivel del ST, aplanamiento de la onda T negativa, esto se llamará una angina inestable. ¿Ya? Muy bien, entonces, nuevamente recordar, sin elevación del ST hay pues obviamente una depresión, un desnivel del ST, un infradesnivel del ST, o puede que la T se ponga plana o se ponga también negativa, ¿no es cierto? Y cuando hay una elevación del ST se produce de esta forma, ¿no? Tienen ustedes la onda P, la onda Q, R, S, y esto debe volver nuevamente acá al nivel de la línea isoeléctrica. No vuelve, se queda acá. Ese trastorno se llama elevación o un supradesnivel del ST, y eso indica que el paciente en este contexto, ¿no? Indica que está cursando con un infarto, con una obstrucción completa de la que lo vamos a explicar acá. Cuando la arteria coronaria se ocluye parcialmente, aunque sea un 90%, no se ocluye, o sea, no se ocluye al 100%, puede ser que deje 5, 10%, esto produce una oclusión parcial, produce estos cambios electrocardiográficos, un infradesnivel, ¿no? Una depresión del segmento ST o infradesnivel del ST, o produce una inversión de la onda T o un aplanamiento de la onda T. Estas dos cosas se conocen como síndrome coronario agudo ST no elevado, un SIC ST no elevado. Muy bien. Cuando hay una erosión de la placa que produce una completa obstrucción de la luz de la coronaria, esto se llama, y esto se evidencia, ¿no? Se va a evidenciar en un supradesnivel del segmento ST. Hay una elevación de este segmento ST, ¿no? Onda P, Q, R, S, la T, este segmento se llama el ST, se eleva por encima de la línea isoeléctrica. Esto se determina como una elevación o supradesnivel del ST, que en este contexto sería un SICA ST elevado. Muy bien, lo podemos ver nuevamente acá. Acá, por ejemplo, acá se obstruye completamente y ¿qué pasa? Se eleva el ST. Acá no se obstruye completamente, o sea, permite, aunque sea un flujo disminuido, pero permite un flujo, es un SICA ST no elevado. ¿Ya? Entonces, esta es la forma más o menos de la fisiopatología, ¿no? De tal manera que recordemos lo siguiente, ¿no es cierto? El electrocardiograma en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Los pacientes que tienen dolor torácico agudo, pero que no tienen una elevación persistente del segmento ST, estos pacientes pueden tener otros cambios que nos haga pensar en que tiene un síndrome coronario agudo. ¿Cuáles son? Una depresión persistente o transitoria del segmento ST, una inversión de las ondas T, como les había dicho, un aplanamiento de las ondas T, o una pseudonormalización de las ondas T. O sea, quiere decir que pacientes que tenían crónicamente sus T negativas de repente se hacen positivas, y esa es una pseudonormalización. O sea, ya hay un cambio dinámico de las formas de las ondas T, o también el electro puede ser normal, ¿no? O sea, hay infartos con electrocardiograma normal. Eso se llamarán, caerán dentro del grupo de los infartos ST no elevado, ¿cierto? Muy bien, entonces el diagnóstico de un infarto de miocardio, un síndrome coronario agudo ST elevado o no ST elevado, en líneas generales, un síndrome coronario agudo está en relación a un patrón clínico, ¿no? Es decir, historia clínica, fundamentalmente dolor torácico o sus similares, que se llaman también equivalentes anginosos, en base a cambios en el electrocardiograma y la movilización o presencia de positivización de las enzimas cardíacas, fundamentalmente esta enzima que es específica del corazón, como es la troponina, ¿cierto? Las troponinas. Recuerden, esta enzima cardíaca es específica del corazón, pero no significa que sea específica de un infarto de miocardio. Muy bien. Entonces, el cuadro clínico típico, dolor torácico, dolor retroesternal, medio, opresivo, ¿no? Con intensidad variable, ¿no? Desde una cosa leve de 3, 4 sobre 10 hasta 10 sobre 10, ¿no? Que puede irradiarse, brazo izquierdo, derecho.
Antes se pensaba que era fundamentalmente el brazo izquierdo, ahora se ha visto que al parecer cuando se irradia el brazo derecho tiene más peso que cuando se irradia el brazo izquierdo, ¿no? ¿No? Es un dolor persistente, ¿no? No es un dolor que dura, dice, me dura, si viene un fuerte y se va, dura, ¿cuánto? ¿Será 15, 20 segundos? Ese no es. El dolor por isquemia miocárdica es un dolor persistente, que dura varios minutos, ¿no? Idealmente, o sea, el paciente 10, 15, 20 minutos, persiste ahí, el dolor está, ¿no? Y se puede acompañar o no con síntomas de tipo neurovegetativo, ¿no? Sudoración, náuseas, el paciente puede vomitar, ¿no es cierto? Muy bien. Es importante conocer, y esta es una de las cosas que a veces nos retrasa el reconocimiento rápido de un infarto, son la presentación de signos atípicos. Por lo tanto, eso va a requerir de un alto grado de sospecha para poder nosotros, digamos que, capturar este diagnóstico, ¿no? Hacer este diagnóstico. Pacientes a veces vienen sobre todo pacientes, grupos de riesgo, pacientes ancianos, pacientes mujeres, ¿no? A veces tienen solo disnea, fatiga, o solamente vienen por sudoración, diaforesis inexplicable, ¿no? Viejito tiene náuseas nada más, o se sincopó, ¿no? Nada más, ni siquiera dice, ¿por qué no me he desmayado? Dicen, lo traen porque se ha desmayado, pero no se quejó de dolor, no, nada. O porque tienen un dolor dorsalgia alta, o sea, el interescapular, ¿no? O a veces un dolor mandibular, un dolor en el cuello, dolor de mandíbulas. Yo he visto un par de casos de pacientes que habían ido al odontólogo, ¿no? Uno hicieron una curación y otro es una muela, por un infarto, ¿no? Usualmente estos infartos a veces son los infartos de cara inferior, dan unos síntomas a nivel mandibular, ¿no? Muy bien, entonces son presentaciones atípicas, ¿no? En ciertos grupos de pacientes como son ancianos, mujeres, pacientes mujeres, ¿no? ¿No? Factores de riesgo. Los factores de riesgo coronario son patologías, enfermedades que nos predisponen, que nos hacen que al tener esas enfermedades tenemos más posibilidades de tener esta condición como es el infarto agudo de miocardio, un síndrome coronario agudo, ¿no? Ser diabético, sufrir hipertensión arterial, fumar, pacientes que son fumadores, ¿no? Tener el colesterol alto, ser obesos, mayores de 50 años y la carga genética, ¿no? Antecedentes familiares, usualmente de primera línea, que han muerto o se han infartado antes de los 50 años. En eso tiene peso. Si mi papá sí dice a los 45 tuvo un infarto, esa es una carga genética alta, ¿no? El viejito se murió, le dio un infarto a los 85, 80 años, no tiene mucho componente genético ahí, más tiene validez el paciente que ha hecho infarto antes de los 50, si el papá o hermanos, eso tiene peso. Y tenemos a veces en la emergencia muchos pacientes en la práctica clínica, muchos pacientes que tienen todos los boletos de la tinca, digo yo, ¿no? Son diabéticos, son hipertensos, fuman, tienen colesterol alto, son gorditos, tienen 52, 53, 55 años y también el papá había tenido infarto, ¿no? Entonces estos pacientes, pues, mientras más boletos tengan, más posibilidades de sacarse el premio, ¿no? Muy bien, entonces tenemos acá, creo yo, la herramienta diagnóstica más importante para enfrentar un síndrome coronario agudo, que tiene muchas ventajas, ¿no? Es portátil, son relativamente cómodos, no cuesta muy caro estos aparatitos, ¿no? Se toma rápidamente, se puede repetir, el personal le enseña en un ratito, aprende cómo tomar un electro, etcétera, ¿no? El electrocardiograma, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros las derivadas convencionales, ¿no? Son las derivadas de extremidades y las derivadas de tipo precordiales también, ¿no es cierto? Entonces, el electrocardiograma tiene 12 derivaciones. ¿Qué significa? Que 12 áreas que están, 12, digamos, partes que se llaman derivadas, cada de D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, son las derivadas de extremidades, y las derivadas precordiales son de B1 hasta B6. Cada derivada describe cierta área del corazón, ¿ya? Y que eso lo vamos a ver acá mejor. Miren ustedes. Por ejemplo, acá, las derivadas anteriores, ustedes tienen acá B1, B2, ¿no? Mira la parte de acá, mira lo que se llama el septum del corazón, o sea, lo que divide el corazón en dos, ¿no? Profundo. La parte anterior, B3, B4, ¿no es cierto? La parte, si seguimos acá, la parte lateral está con B5 y B6, la parte lateral baja, la parte lateral alta, 1 y ABL, no sé si puedo ver, entonces, ¿no? De tal manera de que yo puedo, al dividirlo en forma, digamos, esquemática, así,
en mi interpretación, en mi lectura que hago del todo un electrocardiograma, cuando yo veo 2, 3 y ABF, estoy viendo la cara inferior del corazón. O sea, alteraciones en la cara inferior se van a manifestar en estas derivadas. Si veo 1 y ABL, estoy viendo la cara lateral alta, como veían acá, la parte lateral alta. B5 y B6, la parte lateral, pero baja, ¿cierto? Si yo veo, por ejemplo, de B1, B2, B4, miren, acá está. B1, B2, B3, B4, acá toda esta parte es la parte anterior del corazón. Y el septum sería anteroseptal. Entonces acá está la parte anteroseptal, B1, B2, B3, B4. Y la parte lateral alta, está acá, como ustedes pueden ver acá, 1 y ABL. Está por encima de la parte lateral alta, ¿no es cierto?, de la parte lateral baja. Está por encima. Entonces, esto se manifiesta con la cara lateral, ¿no es cierto? Y no solo eso, sino también el electrocardiograma nos va a dar una idea, porque hay una correlación que no es 100% exacta, pero que es, digamos, que tiene una buena aproximación de que si yo puedo localizar el infarto, también puedo tener una idea de qué tipo de arteria está afectada, porque como sabemos, el sistema de circulación, digamos, del corazón, se llaman las coronarias, ¿no es cierto?, tiene pues ya un sistema más o menos determinado, establecido, como son las coronarias. Tenemos el tronco de la coronaria derecha, que da una principal rama que es la descendente anterior, y la rama circunfleja, que irriga la parte posterior y lateral del corazón, la parte anterior y septal, la descendente anterior. Tenemos la coronaria derecha, ¿no?, que tiene su descendente posterior, sus ramas marginales, etc. Muy bien, entonces, en base a esa, digamos, localización del infarto que podemos hacer, este infarto está en la cara anterior, en la cara septal, en la anteroseptal, en la cara lateral, alto, baja, en la cara inferior. Más o menos, en base a eso, hay cierta correlación de cuál puede ser la arteria comprometida en la, digamos, que puede estar obstruida o comprometida, ¿no? Por ejemplo, siempre que sea en la cara anterior o septal, va a ser la descendente anterior. Si es que es, por ejemplo, la cara inferior, 80% probabilidad que sea la arteria coronaria derecha, que es el 80-85%, y un 15% va a ser por la arteria circunfleja. Si es en cambio la cara lateral, de lejos es la circunfleja o unas diagonales de la descendente anterior izquierda, ¿no es cierto? Muy bien. Por ejemplo, acá tenemos vean ustedes pues electrocardiograma, donde hay un supradesnivel. El supradesnivel está por encima del nivel de la línea isoeléctrica. Está en 2, en 3 y está en ABF. Como habíamos visto, esto es la cara inferior. O sea que este es un infarto inferior. ¿Ya? Este es un infarto inferior. Muy bien. Acá el supradesnivel, o sea que esta es la línea isoeléctrica, el ST está supradesnivelado en B1, B2, B3, B4, B5, ¿no es cierto? O sea, este es septum y este es anterior, o sea, anteroseptal, por eso que estamos acá, perdón, B1, B2, B3, B4, anteroseptal, ¿no es cierto? Y eso se puede ver acá también, ¿no? En la parte, el septum y la cara anterior, toda esta parte, ¿no? Septum es el tabique que divide el corazón ¿no?, en el lado derecho y el lado izquierdo, ¿no? Muy bien, es un anteroseptal. Acá tengo, por ejemplo, un anterolateral, o sea, el supradesnivel está en B3, B4, B5, B6, en 1 y ABL, o sea, lateral alto, lateral bajo y la cara anterior. O sea, es un anterolateral, o sea, este corazón está bien complicado, ¿no? Porque se ha cogido casi buena parte de todo el ventrículo izquierdo, que es el punche, que es la principal masa de músculo miocárdico que tiene el corazón para que haga su chamba, ¿no? Su efecto, su trabajo, ¿cuál es? Bombear la sangre. Entonces, usualmente estos pacientes, es muy probable que si no está, va a caer prontamente en un cuadro de insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón o hasta en un shock cardiogénico, ¿no? Muy bien. Lamentablemente el electrocardiograma no es digamos, digamos, perfecto, ¿no? Tiene áreas que se puede decir, yo le llamo ECG blind spot, ¿no? O sea, sus puntos ciegos, ¿no? Tiene puntos ciegos en la cual no mira bien. ¿Y cuáles son esos? Que casi la mayor parte de derivadas miran la cara diafragmática, anterior, septal, lateral, pero pocos miran no hay específicamente
derivadas que miren el ventrículo derecho, que puede tener un gran impacto también en la hemodinamia del paciente cuando ocurren infartos a nivel del ventrículo derecho, ni tampoco la parte posterior, ¿no? La parte dorsal del corazón. Entonces, que son lo que se llama, para poder nosotros ver estas áreas del corazón que están, digamos, no vistas directamente por el electrocardiograma convencional, utilizamos las derivadas derechas y las derivadas posteriores, que acá lo vamos a ver. Como habían visto, este es cómo se coloca, ¿no? B1, B2, B3, B4, B5 hasta B6. Acá está en el lado derecho, ¿no? B3R, B4R, B5R, B6R. ¿Cómo se colocan acá digamos, los electrodos? O sea, estas son las famosas derivadas derechas. Cuando yo quiero ver el ventrículo derecho, porque hay situaciones en las cuales se produce un infarto del ventrículo derecho, usualmente en un 90% se da en el contexto de un infarto de miocardio de carga diafragmática. Es raro encontrar un infarto ventricular derecho exclusivo. Usualmente se da como complicación de un infarto diafragmático, ¿no? Lo puede acompañar hasta un 30, 40%. Los infartos diafragmáticos se acompañan de infartos de ventrículo derecho. Y también puede ocurrir que el mismo infarto de ventrículo derecho también puede dar un infarto en la región posterior o región dorsal del corazón. Y como no hay unas derivadas tenemos que modificar a lo que se llaman las derivadas posteriores, B7, B8 y B9. Y eso lo vamos a ver acá con más detalle, ¿no? Entonces, ya no se ponen acá, sino las derivadas derechas, ustedes ponen acá los electrodos en el lado derecho. Con este es en la misma posición, ¿no? B1, sería B1, B2, B3R, B4R, B5R. Si ha visto que si usted quiere ahorrar papel o no quiere poner, con tal que haga B4R, tiene pues un 80-85% de posibilidades que puedas detectar. B3R, 4R es suficiente. Con eso vamos a ver el supradesnivel en estas derivadas que nos va a decir que el paciente tiene un infarto de ventrículo derecho, ¿no? Como podemos ver acá, miren. Acá está, este es 2, 3, ABF. Hay un infarto inferior. Entonces, le han extendido a las derivadas derechas, B4R, B5R, B6R. Y acá ustedes pueden ver que hay un supradesnivel, ¿no? En B4R. Y eso confirma que el paciente tiene un infarto ventricular derecho. Muchas veces los infartos ventriculares, no siempre, pero puede ocurrir que el paciente presente digamos, hipotensión o shock inducido por una disfunción del ventrículo derecho que se ha infartado. Entonces el paciente puede estar en un shock, ¿no es cierto? Y va a requerir, este shock son usualmente respondedores a una carga de volumen, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué pasa si yo tengo signos de que el paciente podría tener un infarto posterior en la cara dorsal del corazón? Entonces le hago las famosas derivadas posteriores, ¿no? Que es al mismo nivel, quinto espacio intercostal, a nivel de la línea axilar posterior, a nivel de la punta de la escápula, a nivel del paravertebral, paravertebral, ¿no es cierto? Que es B9, B7, B8, B9. Ya, como ustedes pueden ver acá, por ejemplo, este es un infarto inferior, 2, 3 ABF, y tiene signología de que podría haber acá, esto de acá nos hace pensar en un infarto posterior. Le han tomado las derivadas posteriores, este es B7, B8, B9, y miren cómo tiene el supradesnivel del ST, esta es la isoeléctrica, ¿no? En estas derivadas, y eso confirma que el paciente tiene un infarto posterior. Por ejemplo, acá tiene un infarto ínfero-posterior, inferior, diafragmático y encima posterior. Entonces, este infarto se llama infarto ínfero-posterior, ¿no? Muy bien. De tal manera de que utilizando las derivadas, nuestro conocimiento de qué derivada describen determinada área del corazón, podemos localizarlo en el infarto, ¿no? Podemos decir, si hay de B1 a B4 es un anteroseptal, si ha cogido de B1 hasta B6, entonces los supra están ahí, es un anterior extenso. Si yo tengo que estar en solo en 2-3 de ABF, será un infarto de miocardio agudo de cara inferior o diafragmática. Si yo veo que tiene un componente B5, B6, lateral bajo, lateral alto,
y hay las uniones también, entonces, inferolateral, etcétera. ¿Ya? Entonces, con el electrocardiograma voy a tener una idea de qué área voy a localizar donde está el infarto y también con cierto grado de precisión, no es absoluto, pero puedo determinar qué tipo de vaso sanguíneo, qué tipo de arteria coronaria es la afectada, ¿no? Se llama la arteria culpable del infarto, ¿no? O área, arteria responsable del infarto. Muy bien. Recordar nuevamente que las troponinas solo indica que hay daño miocárdico, ¿no? O sea, que se ha muerto una célula miocárdica. Son muy sensibles estos análisis y se mueren unas pocas células y ya comienzan a elevarse, ¿no? O sea, indica el daño miocárdico, no su mecanismo de producción, ¿no? Es un infarto, pero no necesariamente un infarto tipo 1, que es un fenómeno de placa, ¿no es cierto? Entonces eso tiene que valorarse en el contexto clínico, con los hallazgos electrocardiográficos. Requiere un dosaje, dice, con patrón dinámico, o sea, uno y ninguno. 2, 3 controles de troponinas para ver cómo se comportan, si se comporta en forma dinámica, ¿no? Si va subiendo las troponinas, ¿no? Entonces, en el caso de, por ejemplo, un Zika ST no elevado, va a ser la única forma de diferenciar entre un infarto de miocardio, en un Zika ST no elevado, entre un IMA ST no elevado con una angina inestable, ¿no? En el caso, por ejemplo, que estamos con un síndrome coronario agudo con ST elevado, o sea, con supradesnivel, nosotros no necesitamos que el paciente venga a las troponinas, porque eso demora a veces 1 hora y media, 2 horas, según la rapidez del laboratorio, en tener los resultados, y yo no voy a estar con brazos cruzados para empezar una terapia de reperfusión. Lo decidimos con la clínica del paciente y el electrocardiograma, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Por qué es importante tomar un electro rápidamente? Porque va a reducir el tiempo de ¿qué? De precisar un diagnóstico. Recuerden, no todo dolor de pecho es un infarto, ¿no? Puede ser un aneurisma disecante de aorta, una tromboembolia pulmonar, una costocondritis, mil cosas, ¿no es cierto? Nos permite hacer intervenciones terapéuticas tempranas, ¿no? Tal vez lo puedo yo al paciente dar su aspirina inmediatamente, le puedo dar su clopidogrel, sus anticoagulantes, poner oxígeno cuando sea el caso. Y nos permite activar también la sala de cateterismo, ¿no? Yo recibo al paciente, veo que es un infarto, inmediatamente ya estoy avisando para que el cardiólogo hemodinamista ya esté preparando la sala junto con sus parte del equipo, como es el radiólogo, el tecnólogo de rayos X de radiología que trabaja en hemodinamia, la enfermera hemodinamista, etcétera, ¿no? O inclusive para determinar el inicio de una terapia de reperfusión. Yo me encuentro pues en provincia, en mi lugar donde estoy trabajando, no tengo yo hemodinamia y el lugar más cerca está a 5 horas, yo no voy a esperar 5 horas cruzarme manos, lo voy a trombolizar, o sea, voy a reperfundirle con una estrategia farmacológica e inmediatamente me traslado al hospital donde tengan facilidades de hacer una reperfusión a través de un cateterismo, ¿cierto? Muy bien. ¿Por qué es importante el tiempo? Porque músculo, tiempo es músculo y cada minuto cuenta. Tiempo es músculo. ¿Ah? Entonces, en el último, esta es la última guía, que es la última del 2017 de la Sociedad Europea del Corazón, ¿no? ¿Qué nos recomienda? Dice, todo paciente con dolor de pecho tiene que tener su electro en menos de 10 minutos tras el contacto, del primer contacto médico, ¿no? Se establece el diagnóstico y es esencial. Con eso con el electro vamos a decidir la estrategia de reperfusión. O sea, ¿cómo vamos a reperfundir? En otras palabras, ¿cómo vamos a abrir la arteria coronaria? ¿A través de un fármaco o a través de un procedimiento invasivo? En líneas generales, si yo dispongo en mi hospital donde recibí al paciente de una sala de cateterismo, yo puedo hacerlo este cateterismo antes de las 2 horas, hay que hacerle cateterismo. Idealmente, el indicador de calidad es que el cateterismo, estando el paciente en un hospital que tiene sala de cateterismo, que se haga antes de los 90 minutos, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo no tengo esa facilidad? Y lo que es más, llevarlo a un lugar donde se haga cateterismo me va a tornar más de 2 horas, más de 120 minutos. Entonces yo lo que tengo que hacer el paciente es trombolizarlo de forma inmediata. Y decidir la trombolisis no debe tomar mucho tiempo. Menos de 10 minutos ya yo debo ya haber decidido y empezar la trombolisis y luego de eso transportar al paciente a un centro con capacidad para un intervencionismo coronario percutáneo, ¿no? O cateterismo, ¿no es cierto? Entonces eso es muy, muy importante. Entonces, a ver acá, esto les voy a explicar acá, ¿no es cierto? Dice,
tiempo total de isquemia, está en base al retraso del paciente, cuánto demora el paciente en pedir auxilio, cuánto demora en llegar los servicios médicos, ¿no? Que como sabemos acá las ambulancias llegan, son lentas, ¿no? Tan pronto hay el primer contacto, electrocardiograma, detecto que tiene un ST elevado en 2-3 ABF, infarto inferior, en B1, D1 y ABL, infarto lateral, B1, B2, B3, B4, infarto anterocetal, etcétera, etcétera. Y yo me digo, a ver, voy a poder hacer el cateterismo, o sea, puedo llevarlo y me van a poder ofertar a mi paciente el cateterismo en menos de 2 horas, perfecto, voy a iniciar la terapia médica y le van a hacer la angioplastía o cateterismo, que es lo mejor. La mejor opción de lejos siempre es el cateterismo, pero eso también va a estar en relación al tiempo que yo voy a poder brindarle esa terapia de reperfusión. ¿Qué pasa si yo estoy en un lugar donde no tengo, y no solo eso que no tengo, sino también a donde yo tengo que llevarlo, definitivamente me va a tomar, ya sea por el tráfico, la distancia, más de 2 horas en que me hagan ese cateterismo. No puedo esperar mucho tiempo. En 2 horas se van a ir muriendo las células miocárdicas, ¿no? De tal manera que yo tengo que empezar mi fibrinolisis en menos de 10 minutos. Idealmente, acá no manejamos mucho, por eso colocar tenecteplase o el metalice, o también conocido como el nombre comercial es metalice, el tenecteplase, que se pone en un solo shot, 10 segundos, y listo, trombolizado el paciente. En cambio, el actilice, el que usamos acá, el activador del plaminógeno tisular, o alteplase, pues hay que darle, ¿no? Un bolo inicial, luego 1 hora, luego media hora más, y es una demora, ¿no? Pero hay que hacer ese protocolo de trombolisis, o sea, administrar un fármaco para poder intentar disolver ese coágulo que está obstruyendo la arteria coronaria. De tal manera que es importante que usted tome el electro porque le va a permitir definir su estrategia de reperfusión miocárdica, ¿no? En base a los recursos que usted tiene, ¿no es cierto? Entonces, en líneas generales, estoy frente a un síndrome coronario agudo. Si no hay elevación del ST, puede tratarse de 2 cosas. Que sea un infarto ST no elevado, o síndrome coronario agudo ST no elevado, ¿no? O puede tratarse que sea una angina inestable. Ya saben, la diferencia es que el ST no elevado, el infarto ST no elevado, me va a dar troponinas positivas y la angina inestable, troponinas negativas. Aquí voy a dar un manejo médico, que eso ya lo vamos a... Estoy hablando del manejo inicial, ¿no? Un manejo médico. Cuando el paciente que tiene síndrome coronario agudo tiene una elevación del segmento ST, entonces estamos frente a un SIC-ST elevado, ¿no? Y acá tenemos que dar también el manejo médico más la terapia de reperfusión miocárdica. Y debe ser nuestra prioridad, la terapia de reperfusión miocárdica. Nada excusa que tenga que retrasarse la terapia de reperfusión miocárdica. El manejo médico se puede instalar en pocos minutos, poquísimos minutos. No toma mucho tiempo que tome sus aspirinas, su clopidogrel, que le ponga su enoxaparina, que le dé su atorvastatina y de frente sale cateterismo, ¿no? O sea, no hay motivo por qué demorarse en establecer, ¿no? Calmar el dolor, si es que está con mucho dolor, ponerle su nitroglicerina, ya sea en tabletas o endovenoso, ponerle un poquito de morfina, si es que es el caso, el paciente tiene una hemodinamia suficiente para manejar el dolor, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el manejo médico? Uno, en primer lugar, el manejo médico tiene que darse en una unidad de shock trauma con el paciente completamente monitorizado, con su monitoreo de su presión arterial no invasiva, su monitoreo oximétrico, su monitoreo cardíaco, a cargo de un médico especialista en el área, ¿no? Muy bien. O en una unidad crítica, ¿no? Si está en un hospital, el paciente estuvo en el piso, lo pasan al toque de cuidados intensivos. En cuidados intensivos lo puede realizar el médico intensivista. En la unidad de shock trauma en emergencia lo hacemos los médicos especialistas, ¿no es cierto? O sea, nuestro paciente tiene un infarto, lo manejaría el maestro Serna en la UCI, y si es en emergencia, lo manejo yo. Muy bien. Entonces, monitoreo cardíaco oximétrico y no invasivo de presión arterial en forma continua. Oxigenoterapia, solamente si la saturación es menor de 90, darle oxígeno. El oxígeno es un medicamento y no se dan medicamentos cuando el paciente no se necesita. La analgesia, se usa opioides, ¿no? Y tratados puede usarse de forma sublingual o endovenoso, según cómo esté la hemodinamia del paciente y si algunos requisitos o no el paciente tenga que cumplir.
Antiagregación plaquetaria dual, es decir, que se utilizan dos tipos de antiagregantes. Puede usarse ácido acetil salicílico, la famosa aspirina, más el clopidogrel, ¿no? Si vamos a trombolizar. Y cuando se va a hacer angioplastía, ya los últimos estudios dicen que tiene un mejor perfil utilizar ya sea ticagrelor o pasugrel, ¿no? Cualquiera de ellos son mejores. Pero si no tienes, igual puedes usar el clopidogrel. Y obviamente la terapia anticoagulante, que le podemos empezar con heparinas de bajo peso molecular, como enoxaparina, ¿no? O la heparina sódica no fraccionada, ¿no? Muy bien, pues ya saben, oxígeno no es para todos, son para pacientes que están saturando. Unos guías dicen menos de 90, que son otros menos de 92. La tendencia actual parece ser menos de 90 o menos, recién poner oxígeno. Se han hecho estudios en gente que ha estado con buena saturación de oxígeno y que le han puesto oxígeno, así ha estado varias horas. Al parecer eso aumenta la zona de isquemia, digamos que es un factor adverso al paciente, le hace más mal que bien. Punto. Terapia antianginosa, podemos utilizar nitroglicerina, ¿no? Ya sea sublingual, ¿no? 0,4 miligramos en tabletas, si se tiene a la mano en ese momento, o nitroglicerina de forma endovenosa en infusión, que es ideal cuando, por ejemplo, es un infarto, por ejemplo, que al paciente se da en el contexto de una emergencia hipertensiva, ¿no? Por ejemplo, si el paciente está con dolor de pecho, está con infarto y tiene presión 180/100, o sea, curva de crisis hipertensiva, o está con edema agudo de pulmón, o tiene una buena hemodinamia, podríamos usar nitroglicerina en forma endovenosa. Siempre tener la precaución de preguntar a todos los pacientes si es que han usado inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. En buen castellano, a los varones, ¿ha usted tomado Viagra en las últimas 24 o 48 horas? Viagra, sildenafilo, vardenafilo, taldalafilo, ¿no? Que en caso de haber tomado estos medicamentos y usamos la nitroglicerina, vamos a inducir al paciente a hipotensiones muy persistentes, muy severas. Entonces no se puede utilizar en ese contexto cuando el paciente ha usado en las últimas 48, 24 horas algún tipo de estos fármacos que se utilizan para disfunción eréctil, como sildenafilo, vardenafilo, taldanafilo, ¿no? Bueno, también se usa en hipertensión pulmonar, no recuerden el sildenafilo, ¿no? Pero el USG de caso lo vamos a encontrar para uso de disfunción eréctil, ¿no? Muy bien, manejo el dolor, siempre verificando, recordar que la morfina como tal induce pues vasodilatación esplácnica y puede eso dar un poco de hipotensión. Entonces, si tiene hemodinamia suficiente, está con dolor, tiene un buen, puede usar morfina, ¿no? 3, 4, 5 miligramos, lento y diluido. Pero lo que sí no tiene que usarse para el manejo de dolor en el contexto de infarto es AINES, contraindicado. No usar AINES, ketoprofeno, ketorolaco, no a esos antiinflamatorios esteroideos. Muy bien, a todos, siempre su aspirina. Una dosis de carga de 300 miligramos, ¿no? Ya sea sibafidinoliz o cateterismo, a todos sus 300 miligramos de su dosis de carga. Y de mantenimiento una vez al día. Que sean tabletas sin recubierta entérica para que se absorban más rápido. Inclusive si el paciente puede morderlas, mucho mejor, no masticarlas. La segunda antiagregación es con clopidogrel, ¿no? Igual una dosis de carga de 300, si va a ir a fibrinólisis, y si va a ir a cateterismo, le tiene que dar 600 miligramos, ¿ya? 600 miligramos. Cuando son personas mayores, ¿no? De 75 años, la dosis de carga solamente se da 75, nada más. No se da los 300 miligramos ni 600. El paciente va a ir a cateterismo, lo ideal sería, como les había dicho inicialmente, darle aspirina más el ticagrelor, ya tiene mejor perfil para cateterismo. Pero si no hay, es aceptable dar clopidogrel, ¿no? Aspirina más clopidogrel, pero en una dosis mayor, ¿no? ¿Cuánto se da? 180 la dosis de carga y luego se deja ya 90 cada 12 horas. ¿No? Ideal si va a ser sometido a cateterismo. Pero no siempre se tiene, ¿no es cierto? Estas son las características, ¿no? De los de inhibidores de los antiagregantes plaquetarios, ¿no? Como el clopidogrel, pasugrel, ticagrelor. Muy bien. Recuerden, miren, por ejemplo, acá no es importante. Inicio de acción del ticagrelor. 30 minutos ya están antiagregando ya a las plaquetas. Acá se demora 2 a 4 horas el clopidogrel. ¿Ah? Entonces, este es de mejor perfil. Muy bien, la anticoagulación, que puede hacerse con enoxaparina o heparina sódica, ¿no?
El problema de la enoxaparina, perdón, de la heparina es que hay que usarse pues un bolo inicial con una bomba de infusión porque requiere una infusión continua, ¿no es cierto? Que hay que hacer los controles frecuentes del tiempo parcial de trombocitosina activada. En cambio es más cómodo un poco usar la enoxaparina sódica, ¿no? 1 miligramos por kilo de peso en forma subcutánea cada 12 horas. Los pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular menos de 30 cc, ¿no? O los que tienen grado ya, SRC grado 3 para adelante, mayores de 75 años, 0,75 miligramos por kilo, o sea, se reajusta la dosis, ¿ya? Entonces, inclusive las guías dicen algo que no, la verdad que no he visto usar, no es parte de nuestra práctica, pero así dicen las guías que debería usarse en caso de paciente infarto, iniciar la dosis inicial de 30 miligramos en forma endovenosa y luego ya 15 a 20 minutos después es empezar con 1 miligramo por kilo de peso cada 12 horas. En promedio usamos nosotros en la práctica una persona adulta por encima de 60 kilos, 60 miligramos cada 12 horas, ¿no? Muy bien. O podemos usar también la heparina. Si no hay heparina bajo peso molecular, la heparina sódica, ¿no? Muy bien. Otro fármaco importante es el utilizar una estatina, ¿no? Específicamente la atorvastatina, ¿no? También puede ser la rosuvastatina. En la atorvastatina, que es lo que más usamos acá en nuestro país, usamos, ¿no?, una carga inicial de 80 miligramos. Y no lo usamos para que le baje el colesterol, porque eso le va a bajar los lípidos, le va a bajar todavía, eso demora en que baje, ¿no? Sino que se ha visto, y cada vez hay, digamos, estudios serios, ¿no?, que como les había dicho, cuando se da el fenómeno de la ruptura de placa, ¿no?, la agregación plaquetaria, todo eso activa una serie de mediadores de tipo inflamatorios que ocurre a nivel local en la arteria coronaria fisurada, ¿no? Entonces, atorvastatina parece ser digamos, un inmunomodulador que le produce mejora, digamos, produce lo que es la estabilización de esa placa ateromatosa, ¿no? Produce disminución de la PCR, produce aumento de biodisponibilidad del dióxido nítrico, disminuye los radicales libres de oxígeno, ¿no? Disminuye, ¿no?, la activación de los macrófagos, de los mediadores como interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tiene, digamos, actúa modulando una serie de fenómenos bioquímicos que perpetúan la inflamación en el endotelio y en la placa ateromatosa de forma benéfica, ¿no?, promoviendo lo que se llama como estabilización de la placa ateromatosa. Ese es o por lo menos la explicación que nos dan para usar este medicamento, que se usa bastante en las personas, es una indicación para las personas que tienen dislipidemia, ¿no? O sea, no lo usamos en ese momento porque le vaya a bajar los lípidos, sino como un inmunomodulador de estos procesos inflamatorios que se dan a nivel endotelial y a nivel de la placa, promoviendo la estabilización de la placa ateromatosa. Muy bien. Y luego de que hemos dado la terapia médica, viene la terapia de reperfusión miocárdica. O sea, ¿qué estrategia, no? Se llama estrategias de reperfusión miocárdica. Tengo dos. La mejor, que es la mecánica, que es la angioplastía, que se entra con un catéter, ¿no? Y luego se infla un balón, poco a poco se va dilatando la zona obstruida y se deja un stent, que es como una malla endotubular, ¿no?, que libera inclusive medicamentos, ¿no?, porque evitan la reoclusión o antiagregación plaquetaria, ¿no? O puedo usar yo un medicamento que son activadores del plasminógeno tisular, ¿no? Se activa el plasminógeno, plasmina, y la plasmina produce un efecto lítico, ¿no?, del trombo, ¿no es cierto? Entonces, importante estas dos medidas. Dentro de las primeras 12 horas tienen acción fundamental estas dos medidas. Siempre lo mejor es cateterismo. Si no hay, una buena opción dentro de las primeras 12 horas es la fibrinólisis. Pasadas las 12 horas, la fibrinólisis ya no tiene razón de ser porque no hay mayor beneficio más que riesgo. Es tratar de fibrinolizar a un paciente que tiene un infarto, ¿no?, de más de 12 horas de evolución. ¿Cierto? Acá vamos a ver rápidamente cómo es un cateterismo cardíaco. A ver. Vamos a empezar acá, la angioplastia coronaria. La angioplastia coronaria es una técnica invasiva que permite realizar la revascularización coronaria mediante la apertura de la placa o de la estenosis con un balón, utilizando una vía percutánea para el acceso. Para la realización se utilizan catéteres similares a los utilizados en el cateterismo diagnóstico,
pero de mayor lumen interno llamados catéteres guía, en general 6 o 7 French. Una vez canalizado el ostium de la arteria con el catéter guía, se cruza la lesión a tratar con la guía intracoronaria de 0.014 pulgadas y se posiciona en el lecho distal del vaso. A continuación, a través de la guía se avanza un balón de un diámetro y longitud apropiados al tamaño del vaso y la lesión a tratar y se insufla con un manómetro hasta que se consigue vencer la resistencia de la placa y comprimirla contra la pared. Luego de la mayoría de las veces, en más del 90% de los casos, se coloca un stent para contener la placa. El stent es una malla metálica de acero inoxidable o cromo cobalto que actúa como soporte o armazón. El stent se encuentra montado en un balón y con un catéter se accede bajo radioscopía y se avanza dicho balón hasta la posición deseada. Ayudado con la inyección de contraste, se insufla el balón que al expandirse libera al stent en el sitio necesario y lo pega a la pared del vaso. Perfecto, muy bien. Entonces, ese es más o menos en líneas generales el procedimiento del cateterismo, ¿no? La angiografía percutánea y la realización de la colocación de un stent, ¿no es cierto? De no poder hacer este procedimiento, tendría que hacerse lo que se llama una trombolisis, técnicamente es una fibrinolisis, ¿no? Porque va a alisar la fibrina, ¿no es cierto? Entonces esto tiene obviamente unas contraindicaciones, tanto absolutas como relativas, es decir, cosas que nos va a impedir que podamos hacer este procedimiento en el paciente por muy infarto que tenga, ¿no? Entonces, si un paciente tiene, por ejemplo, ha tenido alguna vez una hemorragia, un ACV hemorrágico, ¿no? O ha tenido un ACV isquémico en los 6 meses precedentes, o tiene que se sepa que tiene una malformación arteriovenosa, ¿no? O tiene algún tipo de una lesión tumoral en el sistema nervioso central. Estos pacientes que han tenido una hemorragia digestiva en las últimas 4 semanas, etcétera, estos pacientes no pueden ir a realizarse este procedimiento de la estrategia de reperfusión farmacológica, es decir, con el uso de un fibrinolítico, ¿no? Tal vez el que más se usa en nuestro país acá, no tal vez con certeza, es el Actilice, ¿no? Como que es el Actilice, que es el activador del platinóxido tisular, ¿no? Se va 15 en un bol, luego se pasa 50 miligramos en media hora y el restante 35 en una hora más. O sea, va a tomar 1 hora y media trombolizar al paciente. En cambio, este medicamento, que es el tenecteplase, ¿no? Según más o menos los rangos de kilos de peso del paciente, son las unidades de tenecteplase que nos recomienda, y eso está ahí, la solución reconstituida, cuántos centímetros cúbicos le vamos a pasar al paciente. Si son mayores de 75 años, solamente se da de lo calculado en un adulto, se da la mitad de la dosis. Y esto se pasa en un shot, porque eso se pasa solamente en forma, digamos, se da en una sola dosis. ¿En cuánto? 10 segundos. En 10 segundos se pasa y ya el paciente está trombolizado. Entonces es ideal, por ejemplo, cuando se tromboliza en el prehospitalario, o se hace una trombolisis en un centro que no se tiene, por decir, no tengo, sale cateterismo o trombolizo, y al paciente luego lo voy a trasladar a una unidad que me pueden hacer el cateterismo y que por cuestiones circunstanciales está pues a más de 2 horas de distancia, ¿no? Entonces, cuando yo voy a saber que mi trombolisis o fibrinolisis ha sido efectiva, cuando tengo los siguientes criterios, ¿no? El paciente, si es que se ha reperfundido el miocardio, ¿qué va a pasar? Este ST que ustedes ven acá elevado se va a disminuir por lo menos un 50%. Dicen, más de un 50% en las derivadas anteriores, o sea, anteroseptal, y más de un 70% en las derivadas de cara inferior, que hay un descenso del ST. Que el paciente haya aliviado el dolor, sin necesidad de estar usando tanta morfina o nitratados. Que aparezcan algunas arritmias de reperfusión, ¿no? O que haya un pico rápido, ¿no? De elevación de troponinas, ¿no? Entonces, estos son los criterios que nos dicen que el paciente ha tenido una respuesta exitosa a nuestra terapia de fibrinolisis. Pero igual,
el paciente después va a tener que hacerle una angioplastía, un cateterismo, pero ya cuando ha reperfundido bien, se puede hacer entre las primeras 3 a 24 horas. Si es que el paciente no le alivió el dolor, no descendió notablemente en más del 50% el ST, ¿no? Entonces, este paciente tiene que ser, realizar ese cateterismo a la brevedad posible, ¿no? Entonces, ir lo más pronto para que le hagan esa angioplastía con colocación del stent, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ya para terminar, los pacientes que tienen SICA ST elevado, ¿no? O sea, un infarto agudo de miocardio, ¿no? ST elevado, con elevación del ST, deben ser tratados con angioplastía primaria de forma inmediata. El criterio de, digamos, de calidad, si está en un hospital que por suerte tiene una sala de cateterismo, idealmente antes de los 90 minutos. Si no dispones de angioplastía primaria, ¿no? El paciente lo puedes transferir, pero si tu transferencia te va a tomar más de 2 horas, tienes que fibrinolizarlo antes. Trombolízalo primero y luego procede a la referencia del paciente. Si la trombolisis que hicimos o fibrinolisis ha sido exitosa, o sea, cede el dolor, baja, desciende el ST más del 50%, hay arritmias de reperfusión, hay un pico rápido de elevación de troponinas, el paciente puede ser transferido para angioplastía dentro de las 24 horas. Si la trombolisis fue fallida, o sea, no le bajó el dolor, no descendió el ST elevado, el paciente tiene que ser referido a la brevedad posible para una angioplastía de rescate de forma temprana, ¿no? Muy bien. Eso es todo lo que quería comunicarles, quería exponerles respecto a lo que es el síndrome coronario agudo. Muy bien, alumnos, ya estamos en la hora.